leona del Señor. Ahí donde estás, empezá a rugir por vos. Vamos, levantá tu voz. Cuando uno mira su vida como hijo de Dios, el enemigo demasiadas veces nos hace tambalear por todas partes. Podemos encontrarnos en la vida en una situación en la cual, por más que somos hijos e hijas de Dios, ocurre que nosotros nos empezamos a desnortear por completo. Nos olvidamos de nuestro ADN. Nos olvidamos que en el Señor nosotros somos más que vencedores. Por eso es tan importante que nosotros le empecemos a pedir al Señor que Él verdaderamente pueda hacernos tan fuertes en Él que podamos volver a rugir. Y nuestro crecimiento en el Señor, nuestro futuro, ¿saben qué? Bueno o malo, es proporcional al conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, uno de mis capítulos favoritos en Apocalipsis, porque habla de la adoración celestial. El versículo 1 dice que subió para ir al trono, y dice el versículo 2, y al instante estaba en el Espíritu. O sea, se dio muy rápido. Y empieza a descifrar lo que encontraba en ese lugar. Y fíjense que dice, el primer ser viviente era semejante ¿a quién? A un león. Luego dice el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían 6 alas. Y dice la palabra del Señor, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuántas veces nosotros cantamos justamente esta última parte, verdad? Santo, santo, santo. Y luego decimos el que es, el que era y el que ha de venir. Y mucho predicamos y hablamos sobre quién es el Señor. Mucho hablamos y predicamos sobre lo que era antes, lo que era parte de la historia. Pero ¿saben qué? En este tiempo es importante que los hijos e hijas de Dios que van a tener su ADN claro en el Señor empiecen a tener certeza de lo que ha de venir, de lo que va a ocurrir por adelante. Porque cuando nosotros entramos en ese tiempo de adoración para volver a recordarnos quiénes somos en el Señor, ¿saben qué va a ocurrir? El Señor nos va a llevar a recordar nuestro ADN. El Señor nos está llevando, y su Espíritu, a hacer un hábito el poder entrar en su presencia y el poder involucrarnos en la guerra espiritual. Porque nunca vamos a tener éxito en el caminar con el Señor si no nos empezamos a dar cuenta de que vamos a tener que dejar de resistir al llamado de la oración, al llamado del ayuno, al llamado de abrazar la realidad de la guerra espiritual. Porque si no, vas a ser alguien que va a andar en una mera religiosidad, que va a tener conocimiento pero no experiencia, que va a escuchar de oídas pero sus ojos no van a ver lo que Dios de verdad puede hacer. Vos y yo no tenemos que dejar que esta generación que es tan humanista, tan irracional, limite, menosprecie y devalúe el poder de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos y que mora dentro de nosotros. Vos y yo no podemos permitir, por eso tenemos que saber no solo lo que Él hizo, no solo lo que Él hace, sino lo que va a hacer por delante. Y vos tenés que saber que Él lo va a hacer contigo o lo va a hacer con otros. Y vos y yo tenemos que ser conscientes de eso. Por eso en este tiempo vos y yo tenemos que recordar cuál es nuestro ADN. Cuando Dios va a hacer un milagro, Él no le pregunta a la gente: ¿cuánto vos conocés de mí? ¿Qué es lo que en la Biblia el Señor le preguntaba a la gente? Él le preguntaba, no le decía: ¿conocés todo lo que pasó antes? No, el Señor le preguntaba: ¿crees? ¿Querés recibir?
Y saben que eso es algo fundamental. El Señor en este tiempo nos está hablando a que nosotros podamos empezar a creer lo que Él quiere hacer. Y eso tiene que ver con aceptar nuestra nueva identidad en Cristo. La Biblia dice en Isaías 51, versículos 15 en adelante: porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Y fíjense lo que le habla y a la iglesia en este tiempo: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, dice la palabra de Dios, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento, quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Y luego dice: tus hijos desmayaron. Estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. El pueblo de Dios en varios momentos de la historia se pudo encontrar desenfocado, desorientado o desnorteado. Los hijos de Dios muchas veces nos podemos encontrar así. Cuando no nos recordamos cuál es nuestra identidad, nuestro ADN en Él, podemos estar como ese león, que es un león todavía, pero por las heridas, por las cicatrices, los dolores, uno se queda desnorteado. Uno no recuerda quién es verdaderamente. Y un pueblo de Dios que se encuentra desenfocado, desorientado, hace cualquier cosa. De ser siervo pasa a ser juez. Le juzga a todo el mundo. Le critica a todo el mundo, siendo que la Biblia dice que el juzgador es solamente el Señor puede juzgar. Hay otros que empezaron a ser víctimas, se victimizan todo el tiempo, siendo que los hijos de Dios estamos llamados a ser más que vencedores en aquel que nos amó. Eso está en nuestro ADN. Nuestro ADN no es ser víctima, nuestro ADN no es ser juzgador, no es ser reclamador. Nuestro ADN es ser más que vencedores en aquel que nos amó. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 5:5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué ha hecho? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, nuestro Dios, va a volver a rugir, va a volver a mostrarnos que ha vencido, y vos y yo tenemos que levantarnos. Lo segundo que un león hace y tiene como hábito para diferentes cosas es, ¿qué cosa? Rugir. Cuando el león ruge, el león marca territorio. Cuando el león ruge, está amenazando, está avisando a sus presas. No es que el león devora y después recién ruge. Primero ruge, va avisando y después hace lo que está llamado a hacer. ¿Saben qué más hace el rugido del león? Entre la tropa, entre la manada de los leones, el rugido del león ordena la caza. Y el pueblo del Señor necesita en muchas partes de su vida que el Señor ruja para volver a ordenar la casa, volver a ordenar nuestras vidas. Y el Señor rugió varias veces, los profetas lo anunciaban. Joel capítulo 3, versículos 16 en adelante dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿Y qué va a pasar? Temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será ¿qué? Santa. Y extraños, ¿qué van a hacer? Nada, no van a pasar más por ella, dice la palabra del Señor. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim.
Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Qué tremendo lo que dice. Y agrega y dice, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Qué tremendo. El Señor dice, Jehová rugirá desde Sión. El rugido del león marca territorio. Ahí el Señor hablaba, acá va a haber una diferencia. Egipto va a ser desolada, Edom se va al mazo, Jerusalén, el monte de Sión, eso es lo que va a permanecer. Dicen que el rugido de los leones depende de qué tan bien estén y depende de en qué zona están. Se extiende hasta 5, incluso puede llegar a 8 kilómetros de distancia. Delimita territorio, se hace sentir que está ahí, marca su dominio, el rugido de un león. La Biblia dice en Oseas, el profeta Oseas, capítulo 11, versículos 10 en adelante, miren lo que dice: en pos de Jehová caminarán. ¿Qué dice? Él rugirá como león, rugirá, y los hijos que van a hacer vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín, dice, de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y él es fiel, dice la palabra de Dios, con los santos. El rugido del león, ¿saben qué hace? De acuerdo a lo que dice acá, el rugido del león provoca que sus hijos regresen. Yo no sé si alguien puede entender esto, pero cuando vos y yo, como hijos del Señor, que tenemos en nuestro ADN el poder rugir aquello que el Señor ha puesto, nuestros hijos vuelven. Cuando un papá o una mamá se levanta y empieza a soltar palabra de Dios y ya no palabra diabólica, los hijos vuelven a la casa. Los discípulos regresan, líder de célula, que dejaste de rugir, que te enfriaste, que dejaste de sacar esa palabra ungida que tenías cada semana. Cuando vos volvés a hablar con esa fuerza que tenés dentro tuyo de la palabra poderosa de Dios, esos discípulos que se enfriaron, que se apartaron, vuelven a la casa del Señor. El rugido del león significa un avivamiento aún en medio de la oscuridad, donde Dios va a manifestar esa gloria suya. Y yo creo que el Señor va a rugir en su casa en este tiempo, y va a empezar a rugir a través de su iglesia. ¿Saben qué es interesante referente a lo que el Señor hace? Que la palabra de Dios dice en el libro de Amós, también en el capítulo 3, versículos 7 y 8, Jehová no hará nada. Porque no hará nada Jehová el Señor, dice, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Punto. Y versículo 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios siempre va a mostrar primero las cosas a su iglesia. Por eso debemos escuchar y acercarnos siempre a escuchar el rugido del Señor. Pedirle, Señor, vení a hacer tu obra, habla en nosotros. Y después que nosotros podamos soltar palabra del Señor, ¿Dios puede hablar o no puede hablar a través de tu vida? Claro que puede hablar. Y si Jehová empieza a hablar a través de tu vida, ¿sabes qué? Se arma el avivamiento ahí en tu célula, ahí en esa persona que vos, pero el pueblo de Dios, y eso pasa en la tercera y última parte que hoy quería hablar contigo, porque el león siempre tiene en claro su ADN, el león siempre está rugiendo, y el león siempre tiene en claro que es un ser devorador, dominador, y no una presa. No una presa. Hoy en día hay muchos cristianos que están enjaulados. El cristiano que no ora, que no predica, que no habla en fe, es un cristiano enjaulado. Algo está mal. Tiene lo mejor de lo mejor. Sanidad, liberación, restitución. Fue levantado, fue llenado de la presencia de Dios. Pero algo pasó y te quitó la unción o la autoridad, o no sé, o lo que sea, pero te tiene preso. El león tiene el hábito de ser el dominador, el rey de la selva.
el que marca el rumbo de hacia dónde van las cosas en la selva. Pues yo, cuando le aceptamos al Señor de verdad en nuestro corazón, le decimos: te entrego mi vida y te acepto y te pido que seas el Rey y Señor de mi vida. Vos le estás aceptando al león de la tribu de Judá. Le decís: el Rey y Señor de mi vida. Entonces dentro tuyo está el ir y ser el que domine, ser cabeza y no cola. Por eso es importante abrir la palabra de Dios, porque ¿saben qué? La palabra de Dios demasiado claro habla. Y mira Ezequiel 19, habla sobre los leones, pero habla sobre lo que el enemigo muchas veces consigue hacer y explica por qué quiere hacer. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 19, versículos 1 al 9: y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás: como se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió a sus cachorros. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades. Y la tierra fue desolada y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos. Pero dice: arremetieron a él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado y lo pusieron en una jaula. Y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. En el versículo 1 dice: levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Había una orden del profeta para reprender a los príncipes, a los líderes. Porque así como son los príncipes, es el pueblo. Así como es el líder, termina siendo el discípulo. Así como es papá, termina siendo el hijo. Príncipes que no sirven a Dios van a tener un pueblo que no sirve a Dios. Líderes que no están de verdad consagrados a Dios van a tener discípulos que no van a estar consagrados a Dios. La gente funciona por el liderazgo. Así como está el líder, van a estar sus ovejas. En lo espiritual las cosas suceden o dejan de suceder por los príncipes y las princesas de Dios. La palabra de Dios menciona que fueron engendrados los cachorros de leones, los leoncillos. Vos como hijo de Dios, como hija de Dios, fuiste engendrada con un ADN de poder. Vos sos el hijo, la hija del león de Judá. Tu ADN es de guerrero, tu ADN es de poseer, de dominar, de conquistar. Y saben que los leones no piden permiso. Los leones no se disculpan por ser los reyes de un territorio. Está en su ADN. No tienen miedo de las conquistas, no tienen miedo de los obstáculos, de las cosas que pueden haber ahí enfrente, porque está en su ADN. No hace falta que nadie le explique mucho, son leones. Hijo, hija de Dios, no hace falta que se te explique mucho más. Es hora de accionar todo, lo mucho, lo poco que conoces y caminar en el Señor. Dios le quitó a su pueblo de la esclavitud para que pase a poseer todo lo que Él le dio, no para que sigan esclavos. El propósito de Dios es que lo espiritual derrote a lo terrenal. Y en el espíritu vos y yo no peleamos físicamente. Vos y yo peleamos con el poder de la palabra. Y mirando esta palabra, ¿por qué Satanás quiere detener al leoncillo? ¿Por qué? El versículo 9 en la parte final dice: lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más
sobre los montes de Israel. ¿Por qué Satanás te detuvo? No es porque tiene algo en contra de vos. Quiere matarte, quiere robarte, quiere destruirte. Sí, eso dice la Biblia. Pero ¿por qué te detuvo en el liderazgo? ¿Por qué te detuvo en tu ministerio? ¿Por qué consiguió apagar el primer amor para que ya no se escuche tu voz? Para que te calles y dejes de predicar, para que te calles y dejes de servir, dejes de orar. Todo lo que el diablo hace contra vos, contra mí, es para que nos callemos la boca y ya no hablemos del Señor. El enemigo, ¿sabes qué? Va a dejarte que hagas todo lo que te da la gana, con tal que no prediques, con tal que no hables del Señor. Te va a permitir congregar, te va a permitir asistir a tu célula, que cantes, que levantes la mano. Lo que Él no quiere es que vos seas ese hijo, esa hija de Dios que ruge y que habla del Señor, que da testimonio de lo que el Señor hizo en su vida, que se planta y dice: esto es verdad. Dios me salvó, entonces ¿cómo no voy a hablar? ¿Qué importa dónde Dios te pueda poner? Él te puso donde te puso, no para que te calles. Si es abajo, desde ahí rugí. Si es muy alto, desde ahí rugí. Pero que se escuche la voz de los hijos de Dios en este tiempo. Para eso nos puso. Y el diablo hace lo que sea. Al diablo no le importa qué religión vos seas. A lo único que le importa es que no rujas. Fíjense en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 4, la primera vez que detuvieron a los hijos de Dios, a los discípulos del Señor, decían los sacerdotes fariseos: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y luego dice: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Después la Biblia dice: más Pedro y Juan le dijeron: ¿qué es mejor, obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Y se pusieron a seguir predicando. Pues yo no podemos dejar de decir lo que vimos, lo que escuchamos, lo que hemos recibido. Hay gente que no se va a suicidar si vos levantás tu voz. Hay gente que no se va a separar si vos levantás tu voz. Hay gente que no va a seguir en las drogas, en los vicios, si vos levantás tu voz y hablás la verdad. Algunos le decían: pero Señor, ¿qué vamos a hacer? El Señor le decía: ustedes vayan, y cuando estén delante de la gente, yo voy a poner las palabras. Algo va a pasar si esta semana por lo menos el 20-30% de los que estamos aquí adentro en esta noche empezamos a hablar de lo que el Señor hizo en nosotros. El diablo consiguió cerrar células que ministraban la palabra de Dios. Consiguió callar voces. Consiguió enjaular en Babilonia. Babilonia es la tierra de los deseos de la carne, el mundo. A leones, a leonas. No sé a quién le estoy hablando hoy, pero sé que como león, como leona del Señor, sabes que el Señor te está llamando a volver a rugir. Te está diciendo: despertate, león. Despertate, leona del Señor, volvé a rugir. Volvé a soltar esas palabras que hacen temblar al diablo y le hacen huir no solo de tu casa, de tu vecindario. Es hora que te vuelvas a levantar como león.
para traer, marcar territorio en tu casa, que los demonios no tengan parte ni arte dentro, que suelten a tu cónyuge, que suelten a tus hijos, que vuelvas a rugir para que tus discípulos caminen en el camino que Dios te encomendó que ellos vayan. ¿Saben algo que me llamó demasiado la atención? Que los expertos en leones dicen que lo último que el león pierde, por más débil que está, por más lastimado que está, por más herido que está, por más enfermo que pueda estar, es la capacidad de rugir. A veces es más fuerte, a veces más despacio, pero cuando ya no ruge es cuando se fue. Se fue, ya no hay esperanza. Yo no sé qué tan herido vos estás. Yo no sé qué tan lastimado vos puedas estar. Qué tan golpeado, frustrado. Pero mientras vos puedas todavía y aún un poquitito exaltar al Señor, hay posibilidades. No hace falta que estés perfecto para alabar a Dios. Aun cuando estás débil podés rugir. Aun cuando estás muy lastimado, lastimada, aunque no estés demasiado feliz, podés rugir. Yo no sé si alguien sabe lo que es, aunque esté lleno de lágrimas y sin encontrar bien en claro una respuesta. ¿Sabes lo que pasa cuando aún en medio de ese momento le dice a Dios: hace algo, te necesito? Ese es el rugido que el diablo no quiere que vos vuelvas a hacer. Porque te quiere aislado, te quiere apartado, desanimado, te quiere ver morir. Yo no sé si alguien sabe lo que es, aunque está en el valle de sombra y de muerte, aunque siente que todo va de mal en peor, levantar una mano y decirle: Señor, quiero agarrarme de vos. Te necesito más que nunca. Por favor, Señor. Eso no hace la religión, eso hace una comunión con Dios. Y uno empieza ahí a dar pequeños rugidos. Porque el deseo del diablo en este tiempo es tomar a la iglesia y silenciarla, callar la voz de los hijos de Dios. Principalmente en tu intercesión, principalmente en tu predicación, principalmente en soltar proclamas de fe para tu presente y futuro. El diablo quiere silenciar eso. ¿Será que estás enjaulado? ¿Será que estás preso hoy en día? Pero el león sigue siendo león. La leona sigue siendo leona. Por eso acá en estas casas no dejamos de interceder, y te animo a que vos empieces a hacerlo ahí en el lugar donde estás líder. Por eso no dejamos de creer. Por eso no dejamos de declarar palabra. Por eso no dejamos de tratar de acercar a otros al Señor. No podés darle el gusto al diablo y seguir callado ahí donde estás ahora, enjaulado, enjaulada, presa en prejuicios, argumentos, excusas. León, leona del Señor, ahí donde estás, empezá a rugir por vos. Vamos, levantá tu voz y empezá a rugir por vos, por un tiempo nuevo. Si necesitas nueva fuerza, si estás golpeado, si estás lastimado, si estás sangrando,
Vamos a soltar palabra en el nombre de Jesús en esta hora. Solta palabra por tu matrimonio. Yo no sé quién esté necesitando palabra por su matrimonio, pero solta ahí en el nombre de Jesús. Vos mejor que nadie sabés cuáles son las necesidades. Si es por tu familia, vamos. León, leona del Señor, solta palabra en esta hora. Volvé a rugir, marca territorio, que el diablo te intimide, tenga miedo de esa presencia de Dios. Porque el diablo no tiene miedo de otra cosa que no sea de una autoridad que Dios pueda delegar. Y cuando vos y yo clamamos al Señor, pedimos, le buscamos, le hallamos, le encontramos. Cuando vos y yo le abrimos nuestro corazón al Señor, Él lo empieza a llenar. Y cuando eso ocurre, uno empieza a rugir de otra forma. Vamos a volver a rugir por tus finanzas en el nombre de Jesús. Vamos directamente con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el dueño del oro y de la plata. Vamos, esta es tu hora, hijo de Dios, hija de Dios, a clamar, a entrar en guerra por tu salud en el nombre de Jesús. Hay sanidad que el Señor trae en el nombre de Jesús en esta misma hora. Aquel que empieza a clamar, vamos, guerrero, guerrera del Señor, levanta tu voz. Líder, por tus discípulos, soltá ese grito de guerra. En el nombre de Jesús, déjale libre a nuestros discípulos, Señor. En el nombre de Jesús, de todo espíritu contrario al tuyo. En el nombre de Jesús, que caigan, se suelten cadenas, haya libertad para que tu casa vuelva a predicar de norte a sur, de este a oeste, a esta bendita tierra que tú nos llamaste, a todos los que estamos en este lugar. Padre celestial, Ciudad del Este verá la mayor manifestación de la gloria tuya de acá en adelante, porque se levantan tus hijos, tus hijas a soltar palabra conforme tú les vas a ir dando, conforme ellos se dejen utilizar, Señor, desde lo más bajo hasta lo más alto, de norte a sur, de este a oeste, cada calle, cada barrio, Señor, con células que se empiezan a abrir, con rugidos de leones que hacen correr a hechiceros, a macumberos, que desbarata todo plan masónico, diabólico, del ocultismo, en el nombre de Jesús. Vamos, león, leona del Señor, levanta tu voz ahí donde estás, empezá a clamar por libertad a nuestra tierra, libertad a tu familia, libertad en toda área. Que descienda tu espíritu hoy, anhelamos, Señor. Por favor, hacelo. Ahí donde estás, ponete en pie un ratito.